Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Pues de antemano, pues muchas gracias por conectarse. El licenciado Uriel Maldonado nos acompañará el día de hoy y dará la ponencia del día de hoy. Es licenciado en Derecho, cuenta con maestría en Derecho Procesal Penal y se dedica a la postulación de materia penal. El día de hoy nos va a apoyar con la sustracción de menor, que va a ser el tema principal, ¿vale? Al final de la conferencia van a ser las preguntas y respuestas que nos apoyará Uriel en contestar, ¿vale? Esto es con la finalidad de que todo esto se pueda grabar lo mayor que se pueda y se pueda subir y compartirlo con los demás compañeros de otro cumpleaños sin ti. ¿Les parece? Pues iniciamos. Gracias, Uriel. Hola, muy buenas noches a todos. Antes que nada, mucho gusto. Me presento, yo soy el licenciado Uriel Maldonado. Les comento un poquito de nosotros. Somos un despacho relativamente joven. Ya tenemos algún tiempo litigando la materia penal. Nos especializamos en la materia penal. Principalmente esta reunión habíamos debatido el tema sobre de qué sería mejor si las denuncias falsas o en su defecto el tema de sustracción de menores. Siento yo que hasta este punto sería un poquito más utilizable para ustedes el tema de la sustracción de menores porque es algo que casi no utilizamos como papás, ¿no? O como mamás, independientemente de las cosas. Entonces, en el tema legislativo hay demasiada información en la cual nosotros podemos llegar a tener alguna idea, algún beneficio con este delito, porque no quiero que me lo malentiendan, pero muchas veces, independientemente del género, utilizamos a nuestros hijos como carnada, como carne de cañón, y la realidad es que los que más sufren son nuestros hijos. Los que tienen el mayor daño psicológico son nuestros menores, y la realidad es que inclusive ya el día de hoy siempre ha existido una ley que es la ley de los niños, niñas y adolescentes, en la cual viene todo regulado aparte del Código Civil para darle una mejor vida a nuestros hijos. Recordemos en este punto como introducción que el núcleo familiar es el centro de una sociedad, ¿sale? Y si el núcleo familiar no se encuentra bien estipulado, bien establecido y fuerte, la realidad es que como sociedad no funcionaría, ¿no? Y eso es lo que pasó cuando hicieron todos estos cambios a la legislación civil, en donde quitaron los divorcios causados. Digo, al final de cuentas, siento yo que es un punto a favor y un punto en contra, porque esa parte de la familia, pues la vemos como menos, ¿no? Y más aparte de que, digo, no quiero sonar no que me lo malentiendan, pero desgraciadamente siempre hay alguien atrás que nos empieza a dar consejos y nos dice, es que hazle así, hazle asado, tú no te dejes, tú tienes tus derechos, y recordemos que los derechos más importantes son los de los menores, ¿vale? Entonces, es por eso que yo el día de hoy elegí este tema, para que ustedes puedan hacer las preguntas al final de esta charla que les voy a dar. Me gusta que no se vayan con ninguna duda, me gusta igual en las asesorías que yo les mencione en dónde está fundamentado, cómo se tienen que hacer las cuestiones, y es prácticamente lo que voy a hacer el día de hoy, ¿sale? Bueno, como tal, primero necesitamos saber cuál es el concepto de la sustracción de menores. Recordemos que es un delito, viene en el catálogo penal, en el catálogo de delitos, de los cuales podemos ser partícipes de o podemos ser víctimas de Es un delito que consiste en retener, fíjense bien, retener, sustraer u ocultar a un menor sin el consentimiento del que tenga la patria potestad o en su defecto la guarda y custodia ya estipulada por un juez de lo familiar, ¿sale? No sé si ustedes sepan qué significa la patria potestad, pero se puede definir como la potestad que se tiene sobre de un hijo. Es coloquialmente la manera de decir, soy su papá, soy su mamá, ¿sale?
Este delito, no sé si nos acompañen de otros lados, este delito se tipifica en el Código Penal de la Ciudad de México, en su artículo 171, ahí empieza a explicarnos cuál es este tipo de delito, cómo opera y cuáles son sus penalidades, ¿sale? En el 171 nos dice que al que sin tener relación de parentesco o de tutela de un menor, haga o incurra en las tres partes que le dije, se las voy a volver a repetir: retener, sustraer u ocultar, ¿sale? Hay que tener mucho énfasis en estos tres puntos, porque muchas veces me dicen, es que no se lo ha llevado, o yo jamás me lo llevé a otro lado. Sí, lo ocultaste al menor en tu casa, o te lo llevaste a ocultarlo en otro domicilio. También eso entra en el delito de sustracción de menores, ¿sale? No nada más que se lo lleven para otra parte, sino que lo oculten. En el Código Penal de la Ciudad de México operan tres artículos importantes: 171, 172 y 173, ¿sale? El que nos importa es el 171 y el 173. Dice, les repito el primero: al que sin tener relación de parentesco o de tutela de un menor, lo retenga, lo sustraiga o lo oculte, ¿sale? Este es un delito que se tipifica y que se le da una penalidad como mínimo de 3 años y como máximo de 7 años, ¿sale? Acuérdense que les explico cómo operan las penalidades en materia penal. Dependiendo de la conducta, es cómo nos van a dar la penalidad del delito, ¿sale? Después nos menciona en el artículo 173 del Código de la Ciudad de México, dice: el ascendiente, el cónyuge, el pariente colateral, hasta 4º grado. ¿Qué quiere decir esto? Puede ser el tío, el primo, la abuela, el abuelo, el hermano de nuestro pariente afín, o sea, de la persona con la que tuvimos al menor. Todos estos entran sobre de este delito, ¿sale? Se lo repito: el ascendiente, cónyuge, pariente colateral, hasta el 4º grado, ¿vale? Que sustraiga, retenga o oculte. Fíjense bien, otra vez, son las mismas 3 posiciones. Sustraiga, retenga u oculte, se les va a dar una penalidad como mínimo de 1 año y como máximo de 5 años, ¿sale? ¿Qué quiere decir esta información? Al final de cuentas, el Estado de Derecho es muy sólido. Voy a hacer otro comentario. Digo, esto es percepción mía, no quiere decir que sea la verdad, no quiere decir que yo esté en lo correcto, simplemente es lo que yo he visto en la materia, lo que yo he visto trabajando. La justicia, amigos, la realidad es que es una palabra vana, porque al final de cuentas lo que nos impera es el Estado de Derecho, lo que regula nuestras legislaciones, nuestros códigos, y nos dice cómo debemos de actuar ante la sociedad, ¿sale? Lo que es justo para mí jamás va a ser justo para ustedes y viceversa. Y donde empieza mi derecho es donde termina su derecho de la persona de enfrente, ¿no? Entonces, al final de cuentas, no podemos actuar deliberadamente de llevarnos a un menor. Digo, porque nosotros hemos consignado a las autoridades de control a los tíos que se llevan a los menores y dice: es que yo le quería echar la mano a mi hermano o a mi hermana, y cuando menos se dan cuenta, ya están en la agencia del Ministerio Público y ya están detenidos ante un juez de control, ¿sale? Entonces, hay que tener mucho cuidado con eso. Ahorita les voy a comentar por qué les estoy explicando todas estas circunstancias. Veo que hay muchos ejemplos de esto en el grupo y por eso me atreví a tocar ese tema. Y también nos habla cuando los padres que sustraigan, a los padres que sustraigan a los menores, cuando ya exista una definitivamente no recuerdo cómo se le llama en materia familiar, que menciona que puede ser provisional o definitivamente una guardia y custodia, o en su defecto, ya ven que hay varias mujeres que pelean para que se les quite para que se les quite la patria potestad. Ahí también entra y nos habla de los padres que sustraigan, se les dará una pena de 1 año a 6 meses, perdón,
y la máxima de 7 años, 5 meses. Esto cuando lo saque de la Ciudad de México, hablando, recuerden que estamos hablando específicamente del Código Penal de la Ciudad de México o en su defecto del país, ¿no? O sea, por ejemplo, el niño vive en la colonia del Valle, llega el papá y se lo lleva al Estado de México, municipio de Nezahualcóyotl. Esa es la pena, se le incrementará hasta en una mitad más de lo que nos viene manejando las penalidades anteriores. Entonces, le repito, es de 1 año, 6 meses como mínima y como máxima de 7 años, 5 meses, ¿sale? Yo les entiendo la preocupación, yo les entiendo que a veces se sienten en un estado de indefensión donde quisieran ya estar con sus hijos, donde quisieran ya estar con ellos, pero a veces el actuar con la cabeza caliente nos da una perspectiva totalmente incorrecta y hacemos cosas de las cuales pues no tendríamos que hacer, ¿sale? Y hay otra parte muy importante porque se maneja también como tipo de extorsión y menciona que al que sustraiga, retenga, oculte a un menor con la finalidad de que el otro padre haga o deje de hacer algo o hasta dar algo, ¿sale? De ahí igual se le incrementará una mitad más al delito, ¿sale? Entonces, hay que tener muchísimo cuidado con estas circunstancias y ahora ahí les va la vuelta. Recordemos que si nosotros ya promovimos un juicio en controversia del orden familiar y buscamos un régimen de visitas y convivencias y ya nos dieron ese régimen de visitas y convivencias, llegamos al lugar, al domicilio donde vive nuestro menor hijo y no nos permiten dejar verlo, ahí entra y se tipifica este delito, sustracción de menores. ¿Por qué? Porque nos lo están ocultando, porque ya hay una orden de un juez, el cual nos dice, tú lo puedes ver, tú puedes convivir con él, porque recuerden, el derecho de ver a nuestros hijos es de ellos, no de nosotros como padres, es de ellos, así como también los alimentos. Y nadie nos puede coartar ese derecho fundamental de poder, o nadie le puede cortar a nuestros hijos ese derecho fundamental de conocer a su familia del otro lado, ¿no? Por lo regular siempre están con la mamá y ya no quieren que vea a la abuela materna, que ya no vean al tío paterno, perdón, a la abuela paterna, y ahí se empieza a hacer todo esto y ahí entra y se tipifica este delito, ¿sale? Ahora, en el Estado de México, que también es importante hacerles sabedor, digo, son en los lugares donde yo litigo comúnmente, por lo regular sí me salen en otros estados, pero pues obviamente no me sé los artículos de los otros estados, siempre va a haber un código. En el Estado de México viene tipificado en el artículo 263, aquí es muy corto y solamente nos dice así: al padre o madre o cualquier familiar que no ejerza la patria potestad o custodia, impida al otro progenitor ver y convivir con el menor. Fíjense bien, en el Estado de México dice que le impidan al otro progenitor ver y convivir con el menor. ¿Se dan cuenta de todo lo amplio que entra el delito? O sea, piensan o pensamos que no pasa nada, ¿no? Que podemos decirle a nuestros hijos, tú no vas a ver a tu papá es malo, ahí estaremos incurriendo en otra circunstancia que es la alienación parental. Tu papá no te quiere, tu papá ya tiene otros hijos, tu papá ya está haciendo su vida, ya se olvidó de ti, tú ya no vas a ver a tu hijo y el papá está afuera peleando por el ver a su hijo, ¿no? Entonces la realidad es que ahí es donde nosotros tenemos que entrar, donde tenemos que hacer todo lo necesario a efecto de poder ver a nuestros menores. También aparte de las penalidades, bueno, en el Estado de México se tipifica el delito de 1 año a 5 años de prisión, pero también nos maneja multas pecuniarias para los que ejercemos o los que ejercen este tipo de delitos. En el Estado de México, una multa va de los 4,149 pesos hasta los 12,976 pesos. En la Ciudad de México va de una multa mínima de 31,122 pesos y va a la máxima de 82,992 pesos. Esto lo saqué el día de hoy porque nos dice cuántas unidades de cuenta son las que nos van a dar la multa y se multiplica por la unidad de medida al 2023, está en 103.74 pesos, ¿sale? De ahí es donde se toman los parámetros para poder cuantificar en cuánto va a ser la multa o de cuánto nos va a dar esa multa, ¿sale? En la Ciudad de México son multas muy caras, siento yo, en el Estado de México son un poquito más leves, a menos que nos dé la máxima de 12,000 pesos, pero lo que nos pone a pensar
es el tema de que si llegamos a ser sentenciados en un sentido negativo, pues obviamente, primero vamos a generar un antecedente penal, segundo, se va a hacer la suspensión de nuestros derechos como ciudadanos, y tercero, y fíjense bien aquí, se puede perder la patria potestad de nuestros menores, ¿sale? Entonces son todas estas circunstancias de las cuales hace peligroso este tipo de delitos que la realidad, digo, no quiero sonar con cualquier cuestión de género, pero por lo regular las mujeres incurren mucho en este delito, y eso es por lo que hace a los códigos penales, les comento, tanto de la Ciudad de México así como del Estado de México. Pero ojo, no termina aquí, hay una ley internacional que es la Convención de la Haya sobre los aspectos civiles de la sustracción internacional de los menores. Fíjense nada más, aquí ya la Haya nos empieza a regular internacionalmente ese tipo de cuestiones. ¿Por qué? Porque no nada más pasa en nuestro país, esto pasa en varias partes del mundo, de las cuales se regula ya internacionalmente este tipo de delitos, y yo le he ocupado demasiado esa sentencia internacional, específicamente en su artículo 13 y en su artículo 14, en la cual nos habla de específicamente cuando hace la sustracción del menor el papá o la mamá y se lo llevan a otro país. Obviamente, al país que vayan a llegar tiene que estar incluido en esta convención, y de ahí se empieza a regular el derecho internacional a efecto de poder regresar a nuestros menores a su lugar de origen, o en su defecto con su progenitor, que aunque no tenga la guarda y custodia, recordemos que con solamente tener la patria potestad, así como nos lo dice en el Código Penal del Estado de México, el 172, y en el Código, en el Código Penal de la Ciudad de México, el 172, y el Código Penal del Estado de México, el 263, ya ahí tenemos ese punto medular para poder generar nuestra denuncia, ¿sale? ¿Qué es la Convención de la Haya? Muy sencillo. Esa convención es un tratado multilateral creado en el 1980 para proteger a los niños de la sustracción que traspasan las fronteras internacionales. O sea, es algo muy bonito porque este delito traspasa cualquier frontera, este delito llega a suceder muchas veces y no se hace lo conducente, porque creo que el mayor problema es la ignorancia de que no sabemos cómo hacerlo, ¿sale? Ahora bien, les voy a, aquí se van a preguntar ustedes, ¿y qué se busca con denunciar? ¿Qué gano yo con denunciar? Primero, la restitución de la persona menor de edad. Quiere decir, si se lo llevaron a otro estado, que regrese a su lugar de origen, por así decirlo. Si lo están ocultando, que te lo dejen ver, y más aparte las penalidades que ya les. Segundo, inclusive de la guarda y custodia. Eso es muy importante porque siento yo que lo que buscamos como papás, o muchas veces lo que nos pelean es, yo voy a tener la guarda y custodia, tú vas a mantener al 100% y no vas a ver a mi hijo porque es mi hijo, porque, no sé, ¿no? X o Y. A mí me pasó de esa manera, ¿qué les puedo platicar, no? Entonces, la realidad es que también se busca el cambio inclusive de la guarda y custodia, como un punto tercero, la reparación de daño a las partes afectadas. Eso es muy importante, amigos, porque el sistema penal acusatorio adversarial lo que busca con todo este cambio que hubo en la materia es, lejos de que se quedaran impunes los delitos, que exista la reparación del daño. Recordemos que hay dos tipos de daños, el moral y el material, ¿sale? ¿Cuál es el daño moral? Que es el que nos ocuparía en este tipo de delitos. Todas las afectaciones psicológicas que le produjeron al menor por hacer esa sustracción, por ocultar a eso, o en su defecto, por todas esas cuestiones que le meten a los niños para que ellos piensen otra circunstancia totalmente diversa a la que es la realidad, ¿sale? Entonces, por ejemplo, un psicólogo nos puede decir, ¿sabes qué? Que necesita 72 terapias psíquicas y cada terapia tiene un costo de 3,000 pesos. Sale la cuenta, ¿no? 72,000 por 300 pesos, X, yo no sé la realidad cuánto estén las terapias psicológicas, porque va en base a lo que tiene que ver exactamente
con el grado de afectación que tuvo nuestro menor, ¿sale? Entonces, de ahí se originan esas cantidades y la persona que incurre en este delito, el imputado, tiene que hacer esa reparación del daño a la víctima y al ofendido. La víctima directa, por supuesto, nuestro menor, y el ofendido es la otra parte que incurre o que recae este delito, ¿sale? Obviamente también otro punto que se busca con estas denuncias es hacer una alerta migratoria como medida cautelar a efecto de que si pretende sacar al menor del estado, del país, perdón, y también recuerden que hay varios estados de la República en las cuales también ya actúa o ya entra esta alerta migratoria, ¿sale? Quiero hablarles una parte muy importante para mí, que es el procedimiento, porque muchas veces pensamos, me han dicho muchos clientes que llegan al despacho, me dicen, es que me dijo el abogado que ya hizo la denuncia y ahí, hasta ahí termina su trabajo, que porque el Ministerio Público va a tener que seguir haciendo los actos de investigación o las diligencias ministeriales, y ya él ya terminó, ya nada más me cobró 30,000, 40,000, 50,000 pesos por hacer un escrito de denuncia, de los cuales la realidad es que no saben ni siquiera hacer unos escritos de denuncia. O sea, es un hecho delictivo, el cual se tiene que denunciar. Piensan que están haciendo demandas y ponen ahí un montón de hechos y ponen medidas precautorias, y la realidad estás denunciando un hecho. ¿Cuál es el hecho que te causó o que causa un delito, independientemente que viene tipificado en el Código Penal? Que ese es el único hecho que te causa ese agravio, ese delito, ¿sale? Entonces, el procedimiento es muy sencillo. Se inicia la denuncia, se puede hacer en 2 vías, por comparecencia ante la Fiscalía. Eso quiere decir que vayamos a estar unas 6, 7 horas en la agencia del Ministerio Público para que el representante social nos diga, es que por carga de trabajo, pues me tienes que esperar, para que nos diga, aquí aguántate si quieres, porque me voy a echar mi café, me voy a preparar mi lonche, y aguántame lo que me tengas que aguantar y ahorita te atiendo, ¿no? Y ahí estuvimos 5 o 6 horas en la agencia del Ministerio Público perdiendo nuestro tiempo, porque al final de cuentas muchos MP lo que hacen es, no, amigo o amiga, este asunto no va a prosperar, y nos mandan a otro lado, ¿no? Como comúnmente se les dice, el famoso bateo, y vámonos para otro lado, ¿no? Y la realidad es que no. Ellos, como ente de representación social, tienen que atender esa denuncia, la tienen que iniciar para que lleguen los alcances conducentes y las penalidades que ya les mencioné, ¿sale? Se tiene que iniciar la denuncia, tenemos que solicitar o realizar actos de investigación. Digo, realizarlos porque me ha tocado muchas veces, he fungido como asesor jurídico, de lo cual, pues me llegan y me dicen, es que, ¿sabes qué? Que ocupo 10,000 pesos para solicitar esta pericial. Fíjense. Es una corrupción, ustedes lo saben, ¿no? La Fiscalía, al final de cuentas, es llegando y bailando, dicen por ahí, ¿no? Tenemos, o tú dime cómo le hacemos, porque necesitamos hacer esto. Aquí, bueno, digo, no es publicidad, ¿no? Pero en el despacho, y eso lo aprendí de un gran abogado, no sé si ustedes sigan la página de Abogamos México, el licenciado Neri, y el dueño del despacho es el licenciado Bermejo, lo aprendí de ellos dos, que me dijeron y me enseñaron, el MP jamás va a ser tu amigo ni el de tu representado, jamás. Siempre va a ver por sus intereses, siempre va a ser por sus intereses, y si se puede llevar algo, se lo va a llevar, pero él jamás lo ves como tu amigo, ¿no? Entonces, por eso les digo, tenemos que realizar actos de investigación a través de la representación social. Quiero abrir un paréntesis aquí, para que ustedes se sientan con la confianza. El agente del Ministerio Público deja de ser autoridad en su totalidad para ahora sí cumplir en este sistema procesal acusatorio, para así cumplir como un ente de representación social. Quiere decir que tanto a los imputados como a las víctimas o ofendidos, él es la persona indicada legalmente para poder asistirlos, cuando la realidad es que ni asisten ni a la víctima, ni al ofendido, porque pues, obviamente piden un billete, y ni así al imputado, ¿sale? Pero ya deja de ser autoridad para convertirse en una parte procesal que vamos a llegar a un juicio. Por eso es un ente de representación social.
¿Y qué es lo que pasa? Me van a preguntar, oye, Lick, pero ¿qué es lo que pasa si el MP me dice que pues no puede hacer eso, que no puede solicitar por ejemplo, un acto de investigación es solicitar las periciales en psicología o en su defecto en psiquiatría, es pedir los informes de policía de investigación para que ellos a través de las autoridades como el INE, como el SAT, como la Comisión Federal de Electricidad, como los sectores de salud, nos puedan proporcionar datos de dónde podemos localizar a las personas que estamos, en este caso, buscando. Y luego nos dicen, no, es que mira, el comandante de la policía de investigación me pide una lana, yo no voy a dar lana, yo lo que hago es solicitar atención allá a los abogados para que podamos ayudar en esto a las personas, solicitar una audiencia que se llama de omisiones de la representación social. Vas al juzgado de control de tu localidad, le pides al juez una audiencia de omisiones, le dices, yo funjo como esa parte, estoy representando a tal persona como víctima, a tal persona como ofendido, estoy solicitando esos actos de investigación y el Ministerio Público me los está negando. ¿Qué es lo que va a hacer de inmediato el juez? Primero meterles, discúlpenme, soy un poquito mal hablado, pero para que me lo entiendan, primero meterles un cagadón, les van a decir, eso no lo tienen que hacer ustedes, son un ente de representación social, la sociedad está a su cuidado, a su salvaguardo y tienen que hacer específicamente los actos y no se los tienen que pedir el abogado porque el abogado no entra en la fiscalía, ustedes lo tienen que hacer porque ya me han tocado 2, 3 audiencias que los jueces le dicen exactamente lo mismo, ¿sale? Y entonces ya de ahí salen bien peinados, oye, Lick, es que yo te lo dije, te lo advertí y el que advierte no es traidor, te lo dije, ¿sale? Y ya una vez encontrando a las personas, solicitar las evaluaciones psicológicas o psiquiátricas a todas las partes. A la víctima, que en este caso va a ser el menor, al ofendido, que en este caso son ustedes como denunciantes, y al imputado, a la persona que se llevó a nuestro hijo. Y me van a decir, oye, pero ¿qué tal que mi expareja no se quiera hacer ese estudio psicológico? Igual, de la misma manera, se solicita una audiencia al juez de control que se llama para pedir actos de investigación, en el cual le vamos a decir al juez, su señoría, yo solicité esta audiencia es específicamente para solicitar este acto de investigación, el cual es importantísimo para mi teoría del caso. Acuérdense que constitucionalmente nadie es culpable hasta que exista una sentencia que nos diga que sí se cometió el hecho y que sí tuvo una responsabilidad penal. Antes no. Es hasta que se dé la sentencia. Entonces, todo lo que vamos a manejar se llama una teoría del caso. Entonces, le vamos a decir al juez, mi teoría del caso va sobre de este punto medular, necesito esos actos de investigación y necesito que obligues a la parte contraria a realizarse esos actos de investigación. Y se nos van a poner locas o locos. No, yo no voy a hacer eso, yo no voy a incurrir en tu juego, a mí no me vas a meter en tus problemas. Y el juez es el que decide. ¿Sabes qué? Sí, necesitas hacer estos actos de investigación. En dado caso de que no se los haga, ¿qué es lo que pasa cuando se lo solicitamos al juez de control? Primero y más importante, multa hacer ese acto de investigación. Y segundo, arrestos y el utilizamiento de la fuerza pública para poder obligar a ese acto de investigación y poder llegar así a darle fuerza a nuestra teoría del caso. Créanme que demasiados abogados no hacen esto. Nada más dicen, ay, híjole, es que no se pudo, porque mira, no le dimos al MP. Conozco muchos amigos que dicen, es que me pidió 10, la realidad es que le dan 5 y ellos se quedan 5, nosotros no trabajamos de esa manera, no le andamos regalando el dinero al MP, mejor yo les voy a decir, les va a salir en tanto, pero vamos a tener este resultado. Ellos ya ganan un sueldo, amigos, la realidad es que pues, está cabrón, ¿no? Seguirles dando más dinero. Entonces, eso es lo que nosotros hacemos, solicitándole al juez de control. Los jueces siempre van a velar por los derechos de las personas, pero acuérdense que el derecho es interpretativo y lo tenemos que solicitar. Tenemos que solicitar los actos de investigación nosotros. Tenemos que decirle qué es lo que queremos llegar a tener, porque si el abogado no lo menciona, ¿qué creen? El juez en su carácter imparcial, por los abogados, no lo va a hacer por ustedes, ni por el imputado, ni por nadie, ni por la fiscalía. El abogado es el que tiene que solicitar todo.
todo lo tiene que solicitar el abogado, la representación social o en su defecto la defensa de la otra parte, ¿sale? Entonces, me pueden decir, es que no se hace, es que los jueces, pues si tu abogado no se lo pidió, pues ¿cómo quieres que el juez sea divino, no? Dicen por ahí que el que no habla, pues Dios no lo escucha. Entonces, ese es un punto claro de por qué muchas veces las denuncias no prosperan, porque la realidad es que no le damos el impulso necesario para poder llegar a hacer a cabo esa información, ¿sale? También se podrían preguntar, ¿y qué pasa si el imputado se desaparece? Para eso se establecen las primeras medidas de solicitar informes, de solicitar las alertas migratorias y de tener control para que sepan que el menor está siendo parte de un procedimiento penal en el Poder Judicial a efecto de que no se sustraiga de la acción penal la persona que se lo lleve o la persona que en este caso no le está ocultando, ¿sale? Y les repito, todo va fundado y todo va motivado, así como establecido a través de una carga probatoria para que con eso podamos solicitarle al Ministerio Público, decirle, MP, ya tengo todo, ya tenemos absolutamente todo, tú ya tienes todo, ahora lo que necesitamos hacer es pedirle una audiencia inicial al juez de control. Y en esa audiencia inicial, la realidad es que no se va a quedar en prisión, va a llevar un procedimiento por fuera, al menos que incurra en riesgo para la víctima, en riesgo a sustracción de la acción penal o en riesgo de obstaculización de la acción penal o del procedimiento penal. De esas maneras es como se puede dar una prisión preventiva justificada. Muchas veces no se nos da, la realidad no les voy a mentir, ella lleva, o la parte contraria lleva su procedimiento por fuera de la cárcel, pero se tienen que incorporar todos estos datos de prueba para la etapa de vinculación a proceso. Después los MP se duermen, los abogados se duermen. En la etapa de investigación complementaria es donde tenemos que reunir, recabar más datos de prueba para poder llegar a una sentencia, para poder llegar a una etapa intermedia, ingresar nuestras pruebas, que nos las acepten, que nos las desechen, pasar a audiencia de juicio oral, alegatos de apertura, desfile probatorio, alegatos de clausura y la sentencia. La sentencia, como les comentaba, se los vuelvo a repetir, en la Ciudad de México es de 3 a 7 años, para los que sin tener ninguna relación se llevan a los hijos, es de 1 a 5 años para los ascendientes, el cónyuge, el pariente colateral hasta 4º grado, y de 1 año 6 meses a 7 años 5 meses para los que ejerzan la patria potestad, así como el contrario que ejerza la guardia y custodia para la Ciudad de México. Y para el Estado de México, acuérdense, es de 1 año a 5 años, 1 año como mínima, 5 años como máxima. Son multas en el Estado de México de 4,149.60 pesos para el delito como mínimo y máximo 12,967 pesos, y en la Ciudad de México como mínimo 31,122 y como máximo 82,992, más aparte la reparación del daño. Esa es otra cuestión totalmente diversa, y más aparte se le puede dar el tratamiento en semilibertad siempre y cuando cumpla con una garantía económica, que muchas veces para este delito puede ir de unos 5,000 a unos, me tocó pagar una parte contraria pagó 75,000 pesos como garantía económica por el tipo de delito y el daño ocasionado psicológicamente para el menor. Le pidió una garantía económica de 75,000 pesos para que pudiera llevar su sentencia en un tratamiento en semilibertad, o pues se quedaba en la cárcel y pagar las multas. Entonces la realidad es que sabiendo hacer este tipo de delitos, sabiendo utilizar la ley, sabiéndola llevar a cabo, cuestiones de las cuales nos van a dar una parte importante y medular para poder darle un aporte mayor a nuestro procedimiento familiar y pues obtener lo que buscamos, ¿no? El ver a nuestros hijos o el tener a nuestros hijos, ¿no? Porque muchas veces con las primeras personas que se quedan no son las personas idóneas, no son las personas capacitadas para tener a nuestros hijos. Digo, todos los seres humanos a prueba y error aprendemos, a prueba y error tenemos nuestro crecimiento como personas, pero la realidad es que, híjole, es muy complicado este tema con nuestros hijos, ¿no? Este es el tema básicamente
de la sustracción de menores. Ahora sí, no sé si tengan alguna duda, alguna pregunta. Estoy a sus órdenes. Buenas noches, yo tengo una duda. Si el proceso todavía está en todavía no dan sentencia para guardia y custodia, pero está próximo y tengo el temor de que pueda realizar la sustracción si no es favorable a mi contraparte, que pudiera llegar a eso, ¿qué puedo solicitar o cómo puedo prevenir que suceda este tipo de caso de sustracción si la persona de mi contraparte no quedara conforme y quisiera realizar algo así? Ok, Emanuel, muy buenas noches. Una pregunta, ¿no te dieron un régimen de visitas y convivencias provisionales? Sí, tengo ahorita yo lo que son convivencias por medio del SECOFAM. El tema ahorita es de que también tengo estudios psicológicos porque se ha detectado manipulación hacia mi hijo para que me rechace. Ajá. Estoy próximo a que ya me las hagan el próximo mes. El juez mismo lo ha externado de que se detectó esa misma observación de manipulación, lo ha también expresado el SECOFAM, de que hay manipulación y por este lado, entonces puede ser que todavía durante la sentencia pueda haber un cambio de guardia y custodia, pero ahí es donde entra mi miedo o mi duda, que si mi contraparte no queda conforme con que hagan el cambio de guardia y custodia, tiene los recursos y tiene posibilidades de familia en el extranjero, en Estados Unidos, que pueda sustraerlo y decir, no me pareció, me lo llevo. Claro. Sí, pues mira, es básicamente lo que es el tema, ¿no? Si ya tienes el régimen de convivencias provisional y si no lo lleva a las convivencias, ya puedes hacer tu denuncia por sustracción de menores. Como se los comentaba, ¿qué se busca con hacer la denuncia, no? ¿Qué se obtiene con hacer la denuncia? Una parte muy importante, pues, es el tema de hacer una alerta migratoria. Como me lo comentas, pues tiene la facilidad de llevárselo al extranjero, ¿no? Tiene familiar en el extranjero, X o Y. Y se lleva su denuncia a efecto de que se pueda subir a audiencia de control o ya se pase o se turne al juez de control a efecto de que se lleve su procedimiento penal. Entonces, se le va a dar mayor validez si en el tiempo que se está haciendo la denuncia se hace ese cambio de guardia y custodia, te lo dan a ti. Pero ya tienes lo primero y lo más importante, que en este caso es tu régimen de visitas y convivencias, ¿sale? Ok, ¿Claro? entonces, por ese lado, entonces, aunque no tenga sentencia todavía definitiva, puedo realizar ese proceso nada más como para salvaguardar las convivencias. Sí, claro que sí. Ya, tú ya lo puedes ir solicitando esa denuncia, porque tú ya tienes autorizado por un juez de lo familiar este tema de tu régimen de convivencias, ¿sale? Ok, gracias. A tus órdenes. ¿Alguien más que tenga alguna duda, algo? Buenas noches, de manera personal, tengo un caso de restricción internacional, afortunadamente ya un poco avanzado en Estados Unidos. Ya el Departamento de Estado. Perdón por interrumpirlos. Voy a cortar aquí ya la grabación, ya que pues son temas personales, son temas privados, y pues por obviedad tengo que ya cortarla, ¿vale? La grabación. Ahorita ya seguimos con las preguntas. Deme nada más unos 2 minutitos. Bueno.